Muy buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo que va a exponer acerca del átomo a través de la historia. Los integrantes son José Alfredo Aquino Mercado, Kevin Yair Salvador Morales, Pablo Fernando Trejo Calva, Eduardo Mendoza Pérez y su servidor Ulises Villacruz. Para comenzar, Mosco de Sidón, que en los siglos 8, 7 antes de Cristo fue el primero en proponer la existencia de pequeñas partículas indivisibles, que nosotros lo conocemos como átomos. Esto fue contribuido por Estrabón y el filósofo Sexto Empírico. Ya en el siglo V antes de Cristo, Leucipo sostenía que todas las formas de materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. También sostenía que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Después de muerto, bautizó a estas partes indivisibles como infinitas de materia con el nombre de átomos, que en griego significa que no se puede dividir y que siempre estarían en movimiento y rodeadas de vacío. En el siglo III a.C., Aristóteles negó esta existencia de los átomos y reconoció la teoría de los cuatro elementos, que también Empédocles estableció esto de que la materia estaba formada por cuatro elementos. Bueno, gracias a esto que fue un prestigio y después de Platón se mantuvo vigente en los pensamientos de la humanidad, perdurando a través de la Edad Media y el Renacimiento. Y bueno, hoy en día sabemos que esos cuatro elementos que fueron tierra, aire, fuego y agua no forman parte de los 106 elementos químicos actuales. Años después llegaría el turno de Epicuro. Para él y para otros muchos filósofos, el universo no podía ser determinista. El ser humano tenía que hacer uso de su libre albedrío. Por ello, planteó que el azar era un fenómeno inherente al movimiento de los átomos. Fundó en Atenas la escuela atomista, introdujo en las ideas de Demócrito el concepto del azar, como elemento que afecta el movimiento de los átomos en el espacio. El siguiente avance se realizó en 1773 por el químico francés Antoine Lavoisier, quien postuló su enunciado: la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y la ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia. Demostrado más tarde por los experimentos del químico inglés John Dalton, quien en 1804, luego de medir la masa de los reactivos y productos de una reacción, concluyó que las sustancias están compuestas de átomos esféricos idénticos para cada elemento, pero diferentes de un elemento a otro. Aquí entramos en una era de ciencia experimental, donde las hipótesis se ponen a prueba con datos extraídos de la realidad. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Para él, los átomos eran pequeñas bolas duras, macizas e indivisibles de carga neutra. El modelo de Dalton, aun con sus problemas, significó un antes y un después. Luego, a finales del siglo XIX, Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa a las que se llamó electrones. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico físico británico neerlandés Ernest Rutherford en el año de 1911 para explicar los resultados de sus experimentos. El modelo que él propuso consiste en un núcleo con patrones en color negro en el centro y electrones en color rojo, girando alrededor de este. Con esto Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Más tarde propuso un nuevo modelo atómico que poseía un núcleo en el centro en la que se concentraba la masa y la carga positiva.
y que en la zona externa nuclear se encuentran los electrones de carga negativa. La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo, término que acuñó el propio Rutherford en 1912, un año después de los resultados de Granger y Madsen fueran anunciados oficialmente. Lo que Rutherford consideró esencial para explicar los resultados experimentales fue una concentración de carga en el centro del átomo, ya que sin ella no podía explicarse cada una de las partículas fueran rebotadas en dirección casi opuesta a la incidente. Este fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico, donde se concentraba toda la carga positiva y más del 99.9% de la masa. Las estimaciones del núcleo revelaban que el átomo en su mayor parte estaba vacío. Después del experimento de Rutherford de la lámina de oro, los físicos y los químicos pensaban que en los núcleos atómicos deberían de existir, además de los ya conocidos protones, otras partículas sin carga eléctrica. Esta especulación estaba basada en el hecho de que la masa de los átomos de hidrógeno era muy aproximadamente la suma de las masas de electrones y el protón. Sin embargo, la masa de todos los demás átomos es mayor a la suma de las masas de sus protones más sus electrones. Esto quiere decir que la masa de la suma de protones y electrones era menor a la suma de todos los átomos. En 1918, el mismo Rutherford propuso su existencia. Posteriormente, el 27 de febrero de 1932, Chadwick, que había sido su alumno de Rutherford, reportó sus resultados interpretándolos como evidencia de la nueva partícula neutra a la que él le denominó neutrón. Chadwick notó que al bombardear algunos elementos ligeros, particularmente berilio, con partículas alfa provenientes del polonio, estos emitían radiaciones muy penetrantes que originalmente se pensaban que eran rayos gamma, aunque su poder de penetración era notablemente mayor que la radiación gamma emitida por los elementos radioactivos conocidos. Esto se debe a que el neutrón, al no tener ninguna carga, tiene un poder de penetración muy superior a los demás. A su investigación adicionó que la masa del neutrón era un 17% mayor a la masa de un protón. Sin embargo, en estudios actuales se demostró que la diferencia entre estas masas es menor al 1%. Y finalmente hablaremos sobre el método atómico actual. Un poco de historia sobre el método atómico actual. El modelo atómico aceptado actualmente fue propuesto en la década de 1920, el cual fue desarrollado principalmente por los dos científicos Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Modelo mecano cuántico. Este modelo presenta una gran complejidad matemática. Aparte, los científicos mencionados anteriormente se propusieron determinar en dónde podrían encontrar el electrón dentro del átomo. Para esto, ellos propusieron que existen orbitales y no órbitas, como lo podemos observar en la siguiente imagen. En conclusión, hoy en día podemos decir que el átomo es la partícula principal de la materia. De todo lo que existe, está conformado por átomos, y los átomos por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Podemos concluir que el átomo forma una parte fundamental en la materia y por ende en nuestra vida y ecosistema. Gracias a esta partícula obtenemos beneficios tecnológicos por la investigación y reacción de este en sí en la materia. Espero que hayan aprendido a reforzar alguno de estos conocimientos como lo hicimos nosotros. Esto ha sido todo por hoy.
Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Gracias por ver y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.